Todo lo que los organismos pueden hacer está en su ADN. Recientemente se ha generado un material genético artificial con 8 bases en vez de 4, Hakimoji DNA y RNA. Si alguna vez se prueba el funcionamiento de ese material in vivo, tendrá que ser en microorganismos. Los genomas de procariotas están formados por una o más largas moléculas de DNA de doble cadena, casi siempre circulares, excepción importante de Streptomyces, que posee genoma lineal. Los genes de procariotas están densamente empaquetados, muy juntos, con poco DNA intergénico no codificante, los promotores de los genes. Las regiones codificantes son continuas, sin intrones. Varios genes pueden estar controlados por un mismo promotor, operones, policistrones. Con frecuencia, los genes que llevan información para las enzimas de una ruta metabólica aparecen juntos en una agrupación génica o clúster. Estas agrupaciones son importantes para asegurar una expresión coordinada de todos los genes de la ruta metabólica. Todo ello gira alrededor de lo que conocemos como dogma central de la biología molecular, con sus variaciones, excepciones y modificaciones naturales o artificiales. La regulación de su funcionamiento en todas sus etapas: replicativa, transcripcional, traduccional y posttraduccional. El genoma, genotipo, se expresa en el fenoma, fenotipo, sobre un fondo general de regulación. Los fenotipos pueden no mostrarse de manera evidente en los microorganismos, aunque hay casos llamativos. En la imagen se muestran los cambios fenotípicos que despliega la bacteria del suelo Streptomyces thelicolor con un cambio sencillo en el ambiente, el medio de cultivo, en el que se desenvuelve. Los microorganismos son la base de la estructura del árbol de la vida y representan la mayor variedad filogenética de la naturaleza. Y además están los virus. El catálogo de microorganismos cultivados o solo detectados por su genoma no deja de crecer. La diversidad biológica es fácilmente observable a todos los niveles y en particular también en microorganismos. Más evidente, fenotípicamente en organismos superiores, en microorganismos es también evidente en características morfológicas y fisiológicas. Una búsqueda rápida en Internet nos proporciona una visión muy certera de lo que va a aparecer en esta asignatura a lo largo de todo el curso. Existen múltiples fuentes de información variadas sobre los asuntos tratados en esta asignatura. La microbiología se extiende por los canales actuales de comunicación. Es de destacar, entre otros muchos, el sitio de la Asociación Americana de Microbiología y su canal de YouTube. Los microorganismos infectan todas las actividades humanas, desde la moda hasta el arte, y resultan por muchas razones imprescindibles para la vida en la Tierra. ¿Podríamos imaginarnos un mundo sin microorganismos? Diversidad genética microbiana. En este bloque veremos las fuentes de diversidad genética, mutación y recombinación, y su relevancia biológica. Haremos también una introducción general a la genómica microbiana. En conjunto, la mutación y su combinación está en la base de la generación de diversidad biológica, y sobre ella ejerce su acción la selección, natural o artificial, para que tenga lugar la evolución. 1. Fuentes de diversidad genética. Mutación. Las fuentes de diversidad genética son la mutación y la recombinación, mezcla intra o interespecífica de esas mutaciones. Todos tenemos un concepto intuitivo de lo que es ser mutante, aunque en microorganismos no siempre sea fácil de apreciar. ¿O sí? La imagen muestra dos colonias de la bacteria del suelo Streptomyces thelicolor en su forma silvestre, izquierda, y un mutante, Bold A, que porta una mutación puntual en los casi 8 millones de pares de bases del genoma y que le incapacita para llevar a cabo su proceso de desarrollo y diferenciación normal. Ambas colonias han crecido en el mismo medio de cultivo. La mutación afecta a un elemento regulatorio.
A. Mutación. Las mutaciones pueden ocurrir por la intervención de agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos. También pueden producirse artificialmente usando de manera forzada esos mismos factores naturales, mutagénesis al azar o mutagénesis dirigida. Las mutaciones son el resultado de los cambios físicos en la estructura y secuencia del DNA. Ocurren naturalmente con baja pero apreciable frecuencia y también pueden ser provocadas artificialmente. Si el organismo es incapaz de corregir las mutaciones, aunque hay mecanismos para ello, se hacen permanentes y pasan a la descendencia. Ocurren sobre el material genético, genoma, pero afectan a todas las etapas de expresión del genoma y la generación de nuevos fenotipos puede deberse a mutaciones en elementos reguladores, no solo estructurales. A. Mutación. Selección de mutantes réplica en placa. A lo largo del tiempo se han desarrollado diversas técnicas para el análisis genético de mutantes, pero una de las más sencillas y útiles ha sido la selección de mutantes mediante la réplica en placa, ideada, de nuevo, por Esther Lederberg en 1952. Esta técnica se ha empleado de manera continua para la obtención de mutantes nutricionales, con auxotrofías, y de resistencia-sensibilidad a antibióticos. En esta imagen se muestra cómo ciertas colonias son incapaces de crecer en medio selectivo, arriba, pero son detectadas en la réplica generada en medio completo o no selectivo, abajo. Mutación. Agentes químicos. Test de Ames. Los agentes químicos, etilmetanosulfonato, análogos de bases, nitrosoguanidina, ácido nítrico, mostazas de acridina, pueden originar reemplazamientos de bases en el material genético que dan lugar a alteraciones de secuencia. Existen test de mutagenicidad y carcinogénesis que permiten cuantificar la capacidad mutagénica de las sustancias en estudio. Test de Ames, que emplea cepas microbianas auxotróficas, por ejemplo histidina menos, en las que se produce una reversión a su genotipo y fenotipo prototrófico, histidina más, por mutación. El test de Ames puede incluso detectar la aparición de mutantes resistentes a la acción tóxica de los agentes mutagénicos empleados, como puede apreciarse en la zona central de la imagen de la placa inferior. El agente mutagénico está depositado en el centro. Mutación, agentes físicos. En el caso de los agentes físicos, ultravioleta, radiaciones gamma, rayos X, el ejemplo clásico es el de la generación de dímeros de timina por irradiación con luz ultravioleta. La formación de estos dímeros es muy dañina para el funcionamiento del material genético en general. Existen mecanismos moleculares de reparación de ese daño. Los dímeros son escindidos del DNA y el hueco generado es rellenado por una polimerasa. Mutación, agentes biológicos. En los casos de mutación por agentes biológicos ya se han mencionado muchos virus, retrovirus, lambda y otros, que son capaces de insertarse en el material genético de los hospedadores y permanecer en estado de latencia y a la vez modificar la expresión de genes en la zona de inserción. Un buen ejemplo es el fago mu, que es capaz de permanecer latente y replicarse con transposiciones mutagénicas. Elementos móviles como los transposones y retrotransposones pueden causar alteraciones genéticas similares. Efectos de la mutación. Cambios de bases, inserción, deleción. Las mutaciones pueden consistir en cambios de bases que dan lugar a modificaciones de las regiones codificantes, cambios de aminoácidos, proteínas truncadas por generación de codones de parada o mutaciones silenciosas por la degeneración del código genético. Las inserciones y deleciones de bases pueden originar cambios de fase de lectura en las secuencias codificantes por desplazamientos positivos o negativos de la forma en que se leen las zonas que codifican para proteínas. Las mutaciones en zonas no codificantes pueden tener efectos más o menos evidentes
en la regulación de la expresión de los genes. Mediante procesos de recombinación, se pueden mezclar las características genéticas de dos o más microorganismos. Pueden considerarse como fenómenos naturales, recombinación natural, que también pueden emplearse artificialmente. Los procesos naturales que permiten la mezcla de material genético con diferentes características y mutaciones son la transformación, la transducción y la conjugación. Transformación. El ADN portador de la información genética. La transformación bacteriana natural supuso un importante paso en la identificación del ADN como portador principal de la información genética. Experimentos de Griffith, el principio transformante, Avery MacLeod McCarthy. En ella, fragmentos de DNA desnudo, procedente, por ejemplo, de la lisis de algunos individuos, pueden entrar en otros que se encuentran en un estado fisiológico receptivo, estado de competencia, y pasar a formar parte de su genoma. El proceso implica la producción de DNA de cadena sencilla por exonucleasas de la pared celular y la interiorización con posterior integración en el genoma, con participación de la proteína RK. Transducción. El fenómeno de transferencia puede ocurrir cuando un virus bacteriano secuestra genes de su hospedador y los transfiere a otros individuos. Transducción especializada. Hemos visto que lambda puede integrarse en sitios específicos del genoma del hospedador. El proceso de escisión del profago para entrar en ciclo lítico puede arrastrar regiones concretas situadas en la cercanía de las zonas de integración del profago. Los fagos así producidos serán defectivos y transportarán material genético de su hospedador a las próximas células que infecten. En la transducción generalizada, cualquier fragmento del genoma del hospedador puede ser transferido al introducirse de manera accidental en la cápsida fágica durante el proceso de encapsidación y lisis celular. Esas partículas víricas defectuosas pueden infectar a otras células y transferirles su carga, que puede llegar a integrarse y modificar el genoma del receptor. Las células receptoras se denominan transductantes y son células transducidas. En la transducción, el DNA transferido o movilizado está protegido por una cápsida. Conjugación. La conjugación es la transferencia de material genético entre bacterias que entran en contacto directo mediante una estructura especializada, el pelo sexual, pilus o pili en plural. Se considera un modo de intercambio sexual o parasexual en bacterias. Los pili son también usados por ciertos virus para iniciar el proceso de infección. Para la conjugación es necesaria la existencia de estructuras genéticas especializadas, plásmidos episomas o factores de fertilidad F que llevan la información necesaria para transferirse de unos individuos que los contienen a otros que no. El proceso de conjugación hace que las características conferidas por el elemento conjugativo pasen a la cepa receptora, sin perderse de la donadora. Es el caso del factor F o factor sexual. La transferencia requiere la presencia de características genéticas precisas en el elemento conjugativo. Un ORI-T, origen de transferencia, genes TRA, componentes de la maquinaria de transferencia, incluida la fabricación del pelo. Además, suelen portar genes de resistencia a antibióticos, secuencias de inserción, transposones y elementos de replicación propia. La transferencia ocurre tras el contacto mediante el pelo y posterior aproximación, con apertura de un puente intercelular por el que pasa una de las cadenas del elemento conjugativo, a partir del ORI-T, con un mecanismo similar a la replicación por círculo rodante.
Al mismo tiempo que entra en la célula receptora, la hebra de DNA comienza a formarse su complementaria, al igual que en la donadora. Al final, ambas células tendrán el mismo factor conjugativo y adquirirán los fenotipos asociados a él. Conjugación: cepas HFR, movilización de genes cromosomales, mapeo por conjugación interrumpida. En ciertas ocasiones, los factores F pueden encontrarse integrados en el genoma del organismo hospedador, cepas HFR o de alta frecuencia de recombinación, lo que permite la movilización ordenada y direccional de genes del cromosoma bacteriano iniciada desde el ORI-T. Este proceso ha permitido el mapeo de genes cromosomales por conjugación interrumpida y el análisis genético en bacterias. Esta técnica genética, a pesar de su elegancia conceptual y su utilidad pasada, está ahora superada por la secuenciación de genomas completos. Destino del DNA invasor: integración o degradación. El material genético invasor puede ser degradado o bien integrado en el cromosoma receptor mediante la recombinación homóloga, en secuencias similares o idénticas entre el donador y el receptor. En este proceso tiene especial participación la proteína REC-A, ligada a procesos genéticos de importación de material genético o reparación de daños, respuesta SOS. En ocasiones, el DNA invasor puede permanecer temporalmente sin integrarse ni ser destruido, llegando incluso a expresarse. En este caso se habla de merodiploides, ya que existen copias duplicadas de algunos genes diploides que se encuentran en un fondo haploide. Este estado suele ser temporal si el DNA transferido no tiene capacidad de mantenerse independiente del cromosoma receptor. Plásmidos. Inicialmente identificados como factores de resistencia, R, son elementos genéticos extracromosomales, circulares o lineales, sin fase extracelular, a diferencia de los virus, y que portan diferentes marcadores genéticos, entre ellos los de resistencia a antibióticos, o elementos de movilización propia o ajena. Poseen origen de replicación que les permite mantenerse autónomamente. Por su en general pequeño tamaño, son particularmente manejables de manera artificial y han estado en la base de la ingeniería genética y biotecnología modernas. La conjugación, transducción y transformación pueden permitir que pasen de una célula a otra elementos genéticos móviles como los transposones, que habitualmente no pueden salir de una célula por sí mismos. Estos transposones pueden a su vez integrarse y mutar a los genomas receptores. La mutagénesis artificial con transposones se ha empleado mucho en ingeniería genética y análisis funcional de genomas. En eucariotas microbianos, en microorganismos eucariotas, la recombinación natural puede ocurrir por unión de individuos de tipos sexuales diferentes, recombinación sexual, por ejemplo en levaduras, haploides de tipos sexuales diferenciados, A y alfa, que pueden formar cigotos diploides. Frecuente en hongos filamentosos es el fenómeno de la parasexualidad, en la que dos micelios con características genéticas diferentes unen sus paredes y membranas y se transfieren núcleos completos y virus con sus variaciones genéticas asociadas, con lo que se forman los denominados heterocariontes. Los dos tipos de núcleos conviven en las mismas células sin fusionarse, pero expresando sus propias características diferenciales. De manera artificial,
Se puede forzar la fusión de protoplastos desnudos de pared, produciendo así la mezcla de material genético diverso, sobre todo en hongos, pero también en bacterias. Por último, se da aquí acceso a la presentación 1 DGM 2122 Fuentes y el espacio de materiales suplementarios DGM 22 Extras. Transferencia intra e interespecífica. Transferencia vertical versus horizontal. La transformación, transducción y conjugación se consideran fenómenos de transferencia horizontal de genes, Horizontal Gene Transfer, HGT, en oposición a la transferencia vertical, que ocurre cuando se considera la división como forma de reproducción y transmisión de la herencia familiar. La transmisión horizontal, HGT, está muy extendida en la naturaleza y es fuente de mezcla de características genéticas. Se puede hablar de genomas compartidos. Besiducción. Junto a las anteriores formas de compartir material genético, recientemente se ha observado que muchos microorganismos, procariotas sobre todo, liberan vesículas con contenidos procedentes de su interior, entre ellos material genético diverso, DNA genómico, virus, elementos extracromosomales. Estas vesículas son captadas por otros individuos del ecosistema. Se ha propuesto que esta sea una cuarta forma de intercambio y recombinación de material genético y por tanto de transmisión horizontal de información genética. Besiducción. Teniendo en cuenta estos fenómenos de mezcla de material genético entre individuos de la misma y diferentes especies, debemos considerar a cada individuo como un ecosistema completo, un holobionte, en el que conviven e interaccionan muchos organismos de diferentes características. Transferencia intra e interespecífica. Cuando se dan en un determinado ambiente o ecosistema, se llega a hablar de genomas compartidos por las especies que cohabitan en esos ambientes. Genoma del ecosistema, holobioma. Al romper las barreras de la herencia vertical, los individuos pueden adquirir y compartir genotipos y fenotipos de especies muy diferentes a la suya. La transferencia horizontal, HGT, complica la elaboración de árboles filogenéticos, basados en la herencia vertical. Se piensa que en momentos filogenéticamente primitivos, la HGT era una forma muy potente de generación de diversidad biológica. La aparición del núcleo celular, las mitocondrias, cloroplastos y endosimbiosis en general se consideran evidencias de la relevancia de la HGT. Hay uniones promiscuas entre organismos muy diferentes que dan lugar a recombinación. Es el caso de la transformación de plantas por Agrobacterium tumefaciens. Es este un fenómeno análogo a la conjugación que permite el intercambio de material genético entre reinos. El invento de las plantas transgénicas es en realidad un fenómeno microbiano natural. Otro asunto de especial relevancia relacionado con la transferencia horizontal de material genético es la transferencia de marcadores de patogenicidad y resistencia a antibióticos en uso. Es un problema rampante, ya considerado como una pandemia silenciosa, la de las superbacterias, de graves consecuencias sanitarias, sobre todo en ambientes hospitalarios sin adecuado control. Hay ya planes de prevención y lucha contra esta situación. En el caso de los antibióticos, no solo los genes de resistencia pueden ser objeto de HGT, sino los clústeres completos de biosíntesis de esos antibióticos, que pueden ser incorporados a organismos diferentes de los productores originales. Transgénesis microbiana.
Los procesos descritos han permitido desarrollar herramientas de análisis genético para sistemas eucarióticos y procarióticos, genética mendeliana con levaduras, mapeo genético en procariotas, conjugación interrumpida, genética asociada a fagos, etc. Y la tecnología de recombinación artificial del material genético, la ingeniería genética. Desde que Cohen y colaboradores en 1973 presentaron el primer ejemplo de plásmidos biológicamente activos construidos in vitro, introducidos por transformación artificial en Escherichia coli. De la genética microbiana y la HGT proceden la mayoría de las técnicas y herramientas para la ingeniería genética. Enzimas de restricción, ligasas, fosfatasas, vectores, plásmidos, virus, transposones, procesos, los de HGT, tecnologías, secuenciación de genomas, PCR, diagnóstico y biología molecular, clonación molecular. En los últimos tiempos, diversos tipos de nanotecnologías, electroforesis, microfluídica, microelectrónica, microfluorescencia, han revolucionado las posibilidades de conocimiento en genética molecular basada en la genética microbiana. Ejemplos muy sofisticados de estos desarrollos aplicados basados en la genética microbiana: el sistema de expresión dependiente de la RNA polimerasa del fago T7, que concentra muchas herramientas de la genética microbiana. La RNA polimerasa del fago T7, cuyo gen ha sido integrado en el genoma de Escherichia coli, dirige la expresión selectiva y a gran escala de transgenes colocados en plásmidos, bajo el control de promotores específicos del fago T7 que solo su RNA polimerasa reconoce y transcribe, consiguiendo elevados niveles de expresión heteróloga ectópica. Y la creación y uso de herramientas de etiquetaje molecular con proteínas fluorescentes como la GFP. Por último, la tecnología de gran actualidad, CRISPR, descubierto por el investigador español Francisco Martínez Mojica de la Universidad de Alicante, es un sistema procariótico de defensa contra la infección por virus, una especie de sistema inmunitario que captura fragmentos de genoma de fagos infectantes y los almacena en su genoma, para luego usarlos en la producción de RNAs de memoria que interfieren en la invasión de nuevos fagos de ese tipo, evitando la infección productiva. Este proceso natural ha sido adaptado para la edición precisa de todo tipo de genomas. Esa adaptación ha recibido el Premio Nobel en 2020. Por último, se da aquí acceso a la presentación 2 DGM 2122 Relevancia y al espacio de materiales suplementarios DGM 22 Extras. ¡3! Genómica microbiana. La genómica puede definirse como la obtención de datos de relevancia biológica funcional mediante la secuenciación, análisis, mapeo y comparación del material genético de los microorganismos, su genoma. En esencia, consiste en conocer el genotipo, la secuencia de bases del material genético, y emplearlo para poder explicar el fenotipo, la manifestación observable del genotipo bajo la influencia del ambiente. La genómica es el elemento central de un conjunto de metodologías y tecnologías de análisis biológico que se conoce como las disciplinas ómicas. Algunos ejemplos: proteómica, transcriptómica, metabolómica, interactómica y biología sintética, biología de sistemas
síntesis de vida. Todas estas variantes están interconectadas y relacionadas. Más adelante se pondrán ejemplos de ellas. Estas áreas científicas dependen mucho de la bioinformática, que acumula, ordena y analiza diversos tipos de datos biológicos para relacionarlos entre sí empleando métodos computacionales. De esos datos biológicos, las secuencias de los genomas de los microorganismos, es decir, la genómica, son el elemento central. Secuenciación. La genómica y las disciplinas asociadas dependen por completo de los datos de secuenciación del material genético obtenidos desde que, en los años 70 del siglo XX, se establecieron los procedimientos efectivos para llevar a cabo la determinación del orden de bases del material genético. Secuenciación. Método de Sanger. Terminación de cadenas o de didesoxinucleótidos. El procedimiento esencial fue el método de secuenciación de Sanger de síntesis y terminación de cadenas por incorporación de didesoxinucleótidos. Inicialmente manual y con marcaje radiactivo, en los años 90 del siglo XX se incorporaron marcajes fluorescentes que permitieron automatizar y robustecer el método. Con este método se secuenciaron los primeros genomas, incluido el genoma humano. El método de Sanger sigue siendo útil, además de ser conceptualmente sencillo de entender. El uso de los didesoxinucleótidos fluorescentes durante las reacciones de síntesis, de polimerización del DNA, hace que se generen poblaciones de moléculas que difieren en un nucleótido y están marcadas fluorescentemente en el extremo 3'. Estas moléculas se separan mediante sistemas de cromatografía electroforesis que dan los típicos cromatogramas coloreados. Luego, esos cromatogramas son convertidos al texto correspondiente a la secuencia. Versiones anteriores del método empleaban cebadores o desoxinucleótidos marcados radiactivamente que se detectaban mediante radiografía. Secuenciación. Next Generation Sequencing, NGS. Desde los primeros años de la década de los 2000 comenzaron a aparecer nuevas aproximaciones a la secuenciación. Next Generation Sequencing, NGS. El método de pirosecuenciación, o 454 sequencing, fue el primero de estos métodos nuevos, pero ya ha caído en desuso. En general, los nuevos métodos son mucho más rápidos y baratos, están generando una enorme y creciente cantidad de datos genómicos de todo tipo de seres vivos, en particular de microorganismos. Los ahora en auge son Illumina, Ion Torrent, Smart de PacBio y Nanopore Minion. No se procederá a presentarlos en detalle aquí, se han colocado enlaces a sitios que pueden servir para conocerlos mejor. Y el MBL EBI proporciona un curso gratuito al respecto. Bioinformática, base de datos. La bioinformática y bioestadística se convierte en la herramienta imprescindible para interpretar los datos derivados de las tecnologías genómicas. Como consecuencia, se han desarrollado bases de datos de gran potencia que acumulan, ordenan, gestionan y distribuyen esa gran cantidad de información. Las bases de datos primarias, donde se depositan y comparten las secuencias, son
el National Center for Biotechnology Information, NCBI, en Estados Unidos, el European Bioinformatics Institute, European Nucleotide Archive, EBI-ENA, en Reino Unido, y el DNA Data Bank of Japan, DDBJ, en Japón. Además, toda una serie de bases de datos y centros de genómica se distribuyen por todo el mundo y realizan diferentes labores de análisis y producción de información biológica en todos los campos derivados de la genómica. JGI Gould, JCVI, KEGG, Viralzone, Sanger Institute. En nuestro curso estamos prestando especial atención a NCBI. Otras, como la japonesa Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, KEGG, son especialmente llamativas y potentes. Datos genómicos, ejemplos de uso. La información del genoma de los organismos tiene multitud de aplicaciones y derivaciones. Las ómicas, antes mencionadas, de las que algunos ejemplos no exhaustivos se muestran aquí. Tamaño de los genomas. El genoma de microorganismos procariotas puede variar entre las 0,5 megapares de bases de Carsonella rudi y los 9,1 megapares de bases de Bradyrhizobium japonicum. El tamaño de los genomas informa sobre el grupo mínimo de genes necesarios para que un organismo sea funcional o sobre la captación de genes para adaptación a nichos ecológicos concretos, etc. Densidad génica. La distribución de genes en los genomas procarióticos es de aproximadamente un gen por kilobase de material genético, con poco espacio intergénico, genes muy juntos. Existe una relación lineal entre el tamaño del genoma y el número de genes que posee. Distribución génica. Los genes se distribuyen dentro de los genomas en grupos funcionales, clústeres o perones o en genes individuales, y las posiciones de los genes y grupos en el genoma informan sobre el pasado evolutivo de ese genoma. Comparando genomas, se puede observar cómo las distribuciones génicas se mantienen con linealidad o sintenia y varían entre genomas cercanos o alejados evolutivamente. Filogenia molecular. La secuencia completa permite seleccionar genes adecuados para establecer relaciones filogenéticas y taxonómicas. Además de los cronómetros moleculares típicos, genes de los RNA ribosómicos, otros genes pueden ayudar a establecer relaciones filogenéticas y taxonómicas para el organismo. Genómica evolutiva. Los genes individuales también pueden ser analizados para establecer su origen y evolución. La homología, similitud de secuencia basada en el origen, que da lugar a genes parálogos, homólogos en el mismo genoma por duplicación y divergencia, y ortólogos, homólogos en diferentes genomas debido a fenómenos de especiación. Se puede así detectar familias de genes que comparten orígenes y funciones comunes. Análisis de hibridación. Empleando como base la hibridación, complementariedad de bases de ácidos nucleicos en micromatrices, DNA chips, microarrays, DNA arrays, puede hacerse diversos tipos de análisis. Homología por hibridación DNA-DNA, captura específica de genes, transcriptómica, conocimiento y análisis funcional de la expresión de genes empleando el primer intermediario de expresión génica,
los RNAs transcritos o los RNAs procesados. Pueden hacerse estudios de expresión génica diferencial, diferentes condiciones de vida, diferentes momentos, diferentes reacciones a efectores externos, etc. Existen múltiples ejemplos y variantes de las técnicas de hibridación a escala genómica. Actualmente también se combina o reemplaza la hibridación con las tecnologías de secuenciación masiva por NGS, como en la tecnología RNA-seq. La técnica requiere transcripción reversa para obtener cDNA secuenciables. Proteómica. Es el conocimiento y análisis funcional de las proteínas producidas por los microorganismos. La secuencia de un genoma informa sobre la capacidad codificante potencial de ese genoma para generar proteínas. El análisis e identificación de proteínas aisladas permite relacionarlas con los genes y el genoma que las codifica. Interactómica. Conocimiento y análisis de las interacciones biológicas, contacto, modulación, dominancia, entre estructuras y moléculas biológicas entre sí, genes, proteínas, metabolitos, efectores, señales químicas, que afectan a la vida a diferentes niveles organizativos: bioquímico, genético, celular, tisular, orgánico, individual, poblacional, ecológico. Los estudios de expresión de genes y la actividad o presencia de proteínas pueden emplearse para generar mapas de interacción génica y bioquímica a diversos niveles: regulación, contacto y modulación de la actividad, procesamiento de proteínas. Metabolómica. Conocimiento y análisis de los productos del metabolismo integral de los microorganismos, los metabolitos. Predicciones metabólicas a partir de los datos biológicos. La secuencia de los genomas permite detectar el potencial metabólico de los microorganismos, identificando rutas bioquímicas de producción de sustancias conocidas o infiriendo la existencia de sustancias desconocidas a partir de rutas deducidas ex novo tras el análisis bioinformático de los genomas. En el ejemplo de la presentación se muestra el caso de la producción de geosmina por Streptomyces thelicolor, cuya ruta metabólica se dedujo a partir de la secuencia del genoma del organismo. Análisis integral. Los genomas secuenciados se depositan en las bases de datos y se anotan con la interpretación de la secuencia desde diversos puntos de vista: regiones codificantes, ORFs, categorías génicas, distribución génica, presencia de elementos móviles. La secuencia y anotación del genoma de organismos permite un conocimiento profundo y multidisciplinar. Ejemplos: Streptomyces thelicolor y Micromonospora lupini. Biología sintética. Diseño de nuevos organismos combinando módulos genéticos o clústeres. La biología sintética es el conocimiento y análisis global del funcionamiento de los sistemas vivos con el objetivo de poderlos replicar y modificar parcial o totalmente con fines aplicados. Conectada con la biología de sistemas, la ingeniería metabólica, la síntesis de vida. La secuencia y análisis de un genoma permite rediseñarlo artificialmente, eliminando fragmentos indeseados o añadiendo otros útiles para determinadas aplicaciones biotecnológicas o medioambientales. Aprovechando los módulos genéticos, clústeres de diversos orígenes. La prueba de concepto fue la creación de un organismo nuevo, diseñado en el ordenador a partir de un genoma previo, Mycoplasma laboratorium. Metagenómica. En los últimos años,
La disciplina genómica más activa es la metagenómica. Puede definirse como el análisis de la diversidad microbiana ambiental empleando material genético analizado en masa. Todo ambiente o microambiente posee una microbiota característica. Es una nueva forma de estudiar la diversidad biológica, en particular microbiana, empleando las secuencias totales o parciales de los genomas de los organismos presentes en un determinado lugar. En la metagenómica, el análisis biológico se hace habitualmente sin necesidad de obtener cultivos puros de microorganismos individuales. Análisis genético independiente de cultivo. También pueden analizarse células individuales no cultivadas, lo que se conoce como genómica de una sola célula, single cell genomics o single cell analysis. Todas las tecnologías y aproximaciones ómicas son de aplicación en el análisis del microbioma. Se generan flujos de trabajo en los que los datos recolectados in vivo e in vitro son procesados bioinformáticamente in silico a varios niveles de profundidad para extraer multitud de informaciones de relevancia biológica. El término microbioma se refiere al material genético conjunto de los microorganismos de un ambiente, aunque por extensión se usa al hablar de los microorganismos propiamente dichos. Más apropiado para los microorganismos completos sería microbiota. De forma análoga, para referirse al material genético de un holobionte, debería hablarse de holobioma. Muchos son los proyectos que analizan el microbioma-microbiota de diferentes ambientes, comenzando con el microbioma humano, Consorcio Internacional del Microbioma Humano, IHMC. No hay espacio que no se encuentre poblado por una microbiota característica. En la diapositiva se ponen unos cuantos ejemplos enlazados de esos análisis de habitantes microbianos en todos los rincones. Debemos recordar que nuestra microbiota nos identifica y ser conscientes de lo que le afecta positiva o negativamente. No estamos solos, somos un ecosistema. Por último, se da aquí acceso a la presentación 3DGM2122 genómica y al espacio de materiales suplementarios DGM22 extras.